7kg 600g 도전자 이경영. El primer campeón mundial de peso mínimo en la Federación Internacional de Boxeo en toda la historia. Kim Jong-lee era admirado por su gente en Corea del Sur. Para el año 1991 ya había acumulado 20 victorias a su nombre, 8 de ellas por la vía del knockout. Lee se sentía imbatible. Sin embargo, cuando se topó con un rival que lo superaba en todo, la estrella surcoreana recorrió a una pelea sucia, a hacer trampa, a intentar ganar un combate de manera ilegal. A finales de 1991, el mexicano Ricardo López, también conocido por su apodo, El Finito, era el actual campeón mundial de peso mínimo por parte del Consejo Mundial de Boxeo. El mexicano llevaba un impresionante récord profesional de 28 peleas, 28 victorias, 21 de ellas por la vía del knockout. La ahora leyenda mexicana estaba en camino a consagrarse como un campeón histórico de la división, pero aún con todo eso, aún siendo el campeón, aún estando invicto, aún siendo el favorito en las apuestas, se decidió que su combate de defensa de título en contra de Kim Jong-lee sería en Corea. A pesar de que el Finito era el campeón del mundo, el público coreano y el mismo Lee se encontraban bastante confiados del combate. Lee venía enrachado con 9 victorias consecutivas, y el hecho de que la pelea fuese en Corea, con miles de personas apoyando al peleador local, solamente podía beneficiar al retador. Además, es sabido que ir a pelear a países asiáticos como Corea y Japón es complicado, por el estilo de pelea aguerrido y a veces sucio de estos peleadores, por los referees locales que sancionan estos combates, y a veces por los jurados que de vez en cuando no son objetivos con sus puntuaciones. Pero aún con todo esto, Ricardo López ya había conseguido victorias en territorio asiático en el pasado. De hecho, López venía de pelear 2 veces en territorio japonés, combates los cuales ganó por la vía del knockout. Entonces, cuando le preguntaron al Finito si estaba dispuesto ahora a viajar a Corea a defender su campeonato, él aceptó sin dudarlo ni un segundo. El 22 de diciembre de 1991, Ricardo López se paró en territorio surcoreano, poniendo en juego su campeonato mundial, poniendo en riesgo su récord invicto, sabiendo el peligro que venía al combatir en territorio enemigo. El combate tuvo lugar en una llena repleta de aficionados aclamando el nombre de Kim Jong-lee. Ambos peleadores entraron al ring ante gritos atronadores. La tensión era todavía palpable hasta que sonó la campana para señalar el inicio del combate. López comenzó fuerte, utilizando sus poderosos golpes para controlar el ritmo del combate. Sin embargo, Lee demostró ser un oponente difícil al inicio, mostrando su rápido desplazamiento y jabs veloces como un rayo para mantener a López en su guardia. Sin embargo, las cualidades de Lee fueron rápidamente neutralizadas por el peleador mexicano, que se movía por el cuadrilátero con una guardia perfecta y un movimiento defensivo impresionante. Esta estrategia defensiva le permitió al campeón el poder contragolpear a su rival, lastimándolo cada que éste se atreviera a tirarle un golpe. Y muy temprano en el combate, cuando el retador comenzaba a darse cuenta de que el campeón del mundo lo superaba en todos los aspectos, su manera de intentar darle la vuelta a las cosas fue con golpes ilegales. Para los que no sepan, en el boxeo no es permitido golpear en la parte de atrás de la cabeza de tu rival, es decir, su nuca. Estos golpes también son conocidos como golpes de conejo, y estos golpes son realmente peligrosos y han dejado en estado paralítico a más de una persona. Tampoco son permitidos los golpes por debajo del cinturón en los pantalones de los boxeadores, también conocidos como golpes bajos. Pues a Lee le dieron completamente igual las reglas. Parecía estar pensando que como ya estaba peleando en su casa, no tendría problemas si ignoraba las reglas de vez en cuando, y se dedicó a tirar golpes ilegales más que a boxear. 라이트 걷어봤던 이경일입니다. 들어오는 왼손을 낀 상태. 다시 위치 바뀌었습니다. 네, 여기서 공격. 몰아붙여야죠. 부상되는데요. 이건 왼쪽 빗나갑니다. 로페즈. 약간의 부상을 입은 로페즈. 네, 라이트 앞바깥 가볍게 또 허용해. 완벽하게 커버링이 네. 돼 있는 상태. 로페즈가 양상을 보이고 있습니다. 또 왼쪽 좌파를 맞았죠. 치고 마무리하는데요. 다시 올려치기. 네, 그런 것들이 맞아서는 안 되죠. 다시 올려치기. Uno pensaría que después de 2 o 3 golpes de conejo a la nuca del Finito, el referí haría algo al respecto. Le quitaría puntos a Lee o tal vez hasta lo descalificaría por cometer faltas de manera repetida. Pero no fue así. El referí le llamó la atención a Lee solamente una vez durante todo el combate. Solamente le dijo que dejara de tirar esos golpes una vez, pero a Lee no le importó esa advertencia y se dedicó a solamente tirar ese tipo de golpes, y aún así el referí no volvió a llamarle la atención en ningún momento durante el combate. Pero aún haciendo trampa,
aún con la incompetencia del referí. Lee no lograba parar al campeón del mundo, que se dedicaba a bloquear los golpes que podía a pesar de que muchos de ellos iban hacia su nuca, y golpear a un rival que no hacía más que intentar amarrarlo para parar su ataque y luego tirarle golpes prohibidos. López pudo haberse quejado, pudo haberse retirado del combate y la verdad es que nadie se lo podría recriminar, ya que la verdad era que le estaban haciendo trampa en su contra. Estaban poniendo su salud y su carrera en juego, ya que de un mal golpe de conejo podría perderlo todo, pero aún así él decidió seguir. A pesar de que su rival lo abrazaba, lo amarraba de brazos y luego lo golpeaba atrás de la cabeza, a pesar de que el referí no hacía nada al respecto, el finito decidió seguir adelante. Y después de 12 rounds, donde el campeón impartió cátedra de boxeo en territorio coreano, llegó la decisión de los jueces. López se sobrepuso a pelear en territorio rival, a lidiar con la presión de tener a miles de aficionados abucheándolo, a tener un rival sucio y un referí que mostraba niveles de ineptitud que le perjudicaban. Pero aún después de sobreponerse a todas estas dificultades, aún le quedaba un obstáculo en su camino: la decisión de los jueces. El finito tenía que rezar que los jueces hayan sido objetivos con sus calificaciones, pero después de ver la actuación del referí, la verdad es que no habría sorpresa alguna si las puntuaciones de los jueces terminaran siendo completamente erróneas. Sin embargo, el boxeo de Ricardo Finito López había sido tan superior al de su rival por 12 rounds que no había manera alguna en que los jueces pudieran robarle la victoria. Y fue de esa manera que los jueces no tuvieron de otra que darle la victoria al mexicano, quien defendió su campeonato mundial una vez más. 무의식 중에 나가는 탑펀치입니다. 오른손 올려치기. 많이 왔습니다. 네, 민정현은. 완전히 홀딩. 다시 오른손. 다시 올려치기. 저렇게 그 리카르도 로페스. 아주 대단한 선수군요. 강인한 면이 저렇게 나오네요. 네. 다시 완투. 이렇게 해서 경기 끝났습니다. 12회전. 완전히 리카르도 로페스의 라운드였습니다. 네, 그렇습니다. 3대0 심판 전원 일치 판정을 이겼습니다. 예. 일방적인 로페즈의 판정승이었죠. 경기 쭉 지켜보서 Introducing, in the blue corner, the former featherweight champ and now rated number 1 in the world, fighting out of Alhambra, California, weighing 126 pounds, Danny Little Red Lopez. Campeón mundial de peso pluma, miembro del Salón de la Fama del Boxeo, nombrado uno de los peleadores con mayor pegada en la historia. Danny López, también conocido por su apodo Little Red o Coloradito en español, era un peleador amado por todos los aficionados, ya que sus peleas eran garantía de un espectáculo repleto de emociones intensas. López estaba en la cima del mundo con 42 victorias a su nombre, 39 de ellas por la vía del knockout, pero llegó el día donde se topó contra un rival desconocido, que terminó por sorprenderlo. El 2 de febrero de 1980, el jovencito mexicano de apenas 21 años de edad, Salvador Sánchez, obtuvo la oportunidad de enfrentarse al en ese entonces gran campeón de peso pluma Danny López. Daniel Coloradito López había ganado el campeonato mundial en 1976 y nadie había sido capaz de arrebatarle el título. López era un boxeador respetuoso y sencillo, un noqueador que se dedicaba a conectar derechazos aceptando siempre el intercambio en medio del ring. López venía de una racha de victorias impresionante, y no victorias sobre rivales cualquiera. Danny López estaba noqueando a nombres importantes constantemente, incluyendo a la leyenda del boxeo mexicano Rubén Púas Olivares, quien fue noqueado en apenas 7 rounds por el de sangre india. Antes de enfrentarse a Sánchez, López ya había defendido su campeonato 8 veces. Estaba en camino a convertirse en uno de los boxeadores más populares de los Estados Unidos, ya que sus combates aparecían regularmente en la televisión. Es decir que López era de los peleadores más populares en el continente americano. Y cuando se firmó una pelea entre el campeón mundial y un jovencito que nadie conocía, no fue extraño que todos esperaran que el Coloradito consiguiera su 9ª defensa en contra del desconocido mexicano. Esta pelea sería el primer gran reto para el joven Salvador Sánchez, mientras que se pensaba que sería solo una defensa más para Danny López. El combate comenzó, y rápidamente nos dimos cuenta de que las cosas se le podrían complicar al campeón del mundo. Todos esperaban ver otro knockout por parte del Coloradito, pero las cosas no estaban saliendo según lo planeado. Pocos al norte de la frontera lo sabían en ese momento, pero Salvador Sánchez no era solo otro contendiente, era un talentoso contragolpeador. Sánchez tuvo paciencia y madurez más allá de sus años, junto con sus manos rápidas y una barbilla sólida como una roca. Desde el segundo round de la pelea, parecía ya que esta sería una tarde larga y dolorosa para el Coloradito, ya que el retador conectaba con demasiada frecuencia golpes de poder perjudiciales, especialmente el recto de derecha con el que contraatacaba Sánchez. Los fanáticos de López esperaban con ansia su regreso en la contienda, pero esto no estaba sucediendo. A partir del cuarto round se veía que el ojo izquierdo del Coloradito se estaba hinchando.
y en el round número 6 un mal corte se había abierto por la derecha de su rostro. So far, Sanchez and Lopez. Of the state, Bruce Babbitt. Salvador right hand from Sanchez. That's right. Fighting a great fight, smart fight. Not moving enough right now. But he has been well trained. Always the possibility with the great champion Lopez. Sanchez rocks Lopez back once more with a left hand. Gala suffered a broken nose earlier in that fight. But down, so we're depending on the official timekeeper. There were about 10 seconds left in the round as we recall it from looking up at Sanchez. La batalla fue rápida, pero solo de un lado. Constantemente rebotando en las puntas de sus pies, Sánchez se movía con la fría eficiencia de un asesino implacable para aterrizar su gancho a izquierda o contraataque a la derecha, y luego, con la misma rapidez y suavidad, moverse fuera de alcance. López nunca dejó de intentarlo, pero era demasiado lento para conectar con fuerza y consistencia. En el séptimo asalto, la acción se calentó cuando Sánchez, sin temor al poder del campeón, optó por el intercambio y aceptó el juego contra López. Pero mientras ambos lanzaban grandes puñetazos, la única persona que anotaba golpes limpios era Sánchez. Al final de la ronda, una derecha por encima de la cabeza dobló las rodillas del campeón, pero aún tambaleándose no se dio por vencido. Salvador Sanchez is cut over the left eye. Blood is streaming from a cut in the corner. Sanchez is left eye. Right hand from Sanchez. Sidney's hit them with a great right hand counter. He's catching the right hand with the glove. Counter with no right hand. Less than 30 seconds remaining in the combination. Vimos más de lo mismo en el round número 8 y 9. Dani López no se daba por vencido, pero simplemente no lograba lastimar al retador. La gran cantidad de golpes limpios que estaba recibiendo tenían que ser alarmantes para sus aficionados y su esquina, pero aún así todos sabían que no había renunciado al orgulloso campeón, y todos sabían que de un golpe el coloradito podría cambiar completamente el curso del combate. La única esperanza de Dani era que Sánchez pudiera cansarse. Sin embargo, a pesar del rápido ritmo, el mexicano parecía tan fuerte en la ronda 12 como lo había hecho en la primera. Estaba lastimando a López, ahora en casi todos los intercambios, pero el coloradito nunca dejó de tratar de encontrar el único gran golpe que podría darle la vuelta. Finalmente, en el round número 13, Sánchez le estaba conectando absolutamente todos los golpes que tiraba a un Dani López que no se iba al suelo de puro milagro. Era impresionante ver cómo el coloradito nunca se dio por vencido aun cuando no podía hacer más que recibir golpes. Sin embargo, el castigo estaba siendo demasiado, por lo que el árbitro decidió que López debía ser salvado de su propio valor, y terminó por parar la contienda por la vía del knockout técnico. Y de esa manera, Salvador Sánchez, a sus 21 años de edad, se coronó campeón mundial y sorprendió al mundo entero. Solid right hand from Sanchez. He's now teeing off on that right hand lead, Andy. That line to the left eye, you can't see the right hand coming at you. Good point, and he just took another one and we had a good look at it. Can't see it coming. That eye nearly closed, Danny Lopez's left eye. He's got trouble looking for that eye. This kid's smart enough to take advantage of it. He is hurt, isn't he? He is hurt, isn't he? Sanchez, where the referee stop? The referee's going to stop and that's it. There is a new featherweight world champion, WBC version, Salvador Sanchez from Mexico City. As referee Valdemar Smith has stopped the fight in the 13th round after a hard right hand staggered Lopez, followed up with a flurry by Sanchez, and that was enough. 승민체육관 소속 48kg 989g WBC 라이트 플라이그 챔피언 최요상. En julio del 2002 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 22 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Jorge Arce, también conocido por su apodo, El Travieso, aceptó enfrentarse al campeón mundial Yoo Sam Choi en territorio enemigo, es decir, en Corea del Sur. Arce contaba con un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas y un empate. Aunque el jovencito mexicano tenía más victorias que el campeón mundial, era el hecho de que aún era joven, más el hecho de que tenía 3 derrotas a su nombre, lo que llenaban tanto a Choi como al público coreano de confianza.
El travieso tenía todo en contra. Estaba peleando en el país natal de su rival, y su rival era un campeón mundial que estaba en el apogeo de su carrera. Choi le sacaba 7 años de diferencia al joven Arce. Por todo esto es que el campeón del mundo Yo-Sam Choi era el favorito en las apuestas para ganar el combate. Debido a este nivel de confianza, Choi sintió que podía burlarse de Arce, que al cabo Choi estaba en su país y Arce no le iba a entender nada de lo que dijeran en coreano. El travieso Arce ha contado que en su llegada a Corea del Sur, el campeón mundial coreano le agarraba la cabeza constantemente. No sé qué significa en Corea que te tallen la cabeza, pero todos se reían, dijo Arce. Resulta ser que en Corea del Sur, el que alguien acaricie la cabeza de otra persona, básicamente significa eres como un niño para mí, eres adorable. El acariciar el rostro de alguien más suele usarse con niños y jóvenes en Corea para comunicarles que los consideran como hermanos menores o adorables. Es decir que Yo-Sam Choi estaba intentando burlarse de Arce, llamándolo niñito para que todos los coreanos presentes pudieran pasarla bien riéndose del travieso. Pero las burlas de Choi hacia Arce no terminaron ahí. Antes del combate, Choi y el promotor del evento le entregaron la cantidad de $800 a Arce. $800 para que con algo de dinero el mexicano consolara su pronosticada derrota. La actitud de rechazar el semejante regalo era considerada una falta de respeto en Corea. Entonces, luego de mandar a decir por medio de su traductor que el promotor se metiera ese dinero por donde más le cupiera, Arce decidió regalarle el efectivo a su hermano, quien lo acompañaba en la esquina. Y por último, después de que lo llamaran un niñito para que todos se rieran de él, después de que lo insultaran al enviarle dinero para consolarlo después de que perdiera, llegaría la burla final. A la hora de la pelea, el travieso Arce tuvo que esperar media hora parado en el ring a que llegara su rival. Es decir que Arce hizo su entrada al ring como siempre, y que cuando era la hora de que Choi subiese al ring, el coreano decidió tardar más tiempo y hacer que el mexicano esperara en el ring sin nada que hacer. Se rieron de él, le dieron dinero para que no llorara después de que perdiera, y luego lo intentaron dejar en ridículo haciéndolo esperar media hora sobre el ring antes de la pelea. Pero por fin, después de aguantar tantas burlas, Jorge el travieso Arce estaba sobre el ring y enfrente del campeón mundial Yo-Sam Choi. Y con el sonar de la campana era hora de comprobar si Choi era capaz de respaldar todas sus burlas hacia el mexicano o si Choi acabaría solo como un hablador más. Y en el primer round, después de tan solo un minuto de pelea, en un estadio lleno de miles de coreanos con tan solo 8 mexicanos presentes, el travieso Arce conectó un recto de derecha que terminó por enviar a Yo-Sam Choi directo al suelo. 今回が4度目の防衛戦になりますチェ・ヨサム。前回3度目の防衛戦というのが2002年2月です。東京ベイ NK ホールで山口慎吾選手に10ラウンド TKO 勝ちを収めました。そして3度目の防衛に成功しましたチェ・ヨサム。そこから4ヶ月半ほど間が空いています。第1ラウンド1分が経過しています。自分のクリーンで、おーっと右を攻めた。ダウンです。チャンピオン割り切りで押し込みましたね今のは。はい、チャンピオンもその前にパンチを当てていたんですが、左ジャブは当たったんですけどね。Yo-Sam Choi logró incorporarse para continuar la pelea, pero su rival ya había crecido mucho, y durante 6 rounds, Arce castigó sin piedad a un Yo-Sam Choi que no hacía más que recibir golpes. まだ50秒近くあります。インサイドから右をストレート左に返しました。これはヒットします。立っています。チェ・ヨサム右はラッキングされました。下がるとガーッと来られるんじゃないかというところもあるんですね。普通通り今やってるわけですけど、僕のボクシング事情というのは先ほどからお伝えしている通り、若干というかかなり下火なんですけれども、やっぱり興行形態がねいつも言ってるように日本とは違うんですよね。大きなスポンサーがその興行自体を買い取るという感じなんですか。そうなんですね。奪ってるんですがいいんでしょうけども、どのように映りますか、アルセの方は。1ラウンドからですね、よくその力みなく手出してますよね。一覧の目っていうのは大事なんですよ。やはり敵地で戦う時にですね、硬くなってですね手が出ないとですね、やはりそのリズムには乗れない、相手の方が調子に乗ってくる。アルセの10対9ですね。チェヨさんもいいパンチ入れてですね、ロープに詰めていい攻撃したんですけどね、これ攻めるっていうことは自分自身も無防備になるところがあるわけですよ。だから攻めながら避けないといけない。攻め終わったら頭の位置を変えたりですね、右打った時の左のブロックの位置、左打った時の右のブロックの位置、それをしないとですね、顔面空いてるんですから。Y
por fin, en el sexto round, finalmente la esquina del campeón mundial tiró la toalla. Y de esta manera, en territorio enemigo, después de haber sido humillado por todo un país, Jorge el Travieso Arce destruyó a un campeón mundial en frente de su gente y se quedó con el cinturón. アルセも疲れてるんですけど、取りましたね。試合終了です。最後ホルヘアルセ疲れてはいますが、疲れてはいるけど前に出れば勝つのは目に見えてる。それで、チェの方は守るので精一杯の状態がありましたね。相手の国に乗り込んでタイトルを統一していますホルヘアルセ。これで韓国は世界チャンピオンがこの時点でいなくなりました。 트로피 올려주세요. 트로피. メキシコの暫定チャンピオンが韓国に乗り込みましてチェ・ヨサムを下しています。 WBC 世界ライトフライ級のチャンピオンはホルヘアルセとなっています。コーナーに押し込んで Santo Domingo, República Dominicana, el Chavo del 7, Braulio Rodríguez. Un peleador presumido, hablador, prepotente, fanfarrón. Prometió acabar con su rival, lo insultó durante días antes de la pelea y lo agredió físicamente antes del combate. Braulio Rodríguez, también conocido como El Chavo, se creía capaz de acabar con la carrera de una de las jóvenes promesas más grandes en el boxeo actual, pero al final sería él quien recibiría una lección de humildad. Al Chavo Rodríguez le parecía una falta de respeto que todo el mundo pensara que un jovencito de apenas 20 años, es decir, 10 años menor que él, le fuese a pasar por encima. Y por esto se le hizo fácil a Rodríguez el comenzar a hablar de más. Braulio Rodríguez hizo un par de fuertes declaraciones. Por ejemplo, voy a romperle la cabeza a ese niño. Le mostraré qué significa pelear en contra de un hombre que no le tiene miedo. Pero además de estas declaraciones, Rodríguez decidió hacer una cosa más para hacer enojar a García. El día del pesaje, a la hora de estar frente a frente a ambos boxeadores, Braulio decidió empujar a García en pleno escenario. Una falta de respeto bastante grave y acto que calentó los ánimos de García, quien intentó regresarle el favor. Lo peor es que por haber aventado a García, Braulio terminó por también empujar a una de las edecanes presentes en el evento. Es decir, que una persona que nada tenía que ver con el enfrentamiento entre estos dos terminó ligeramente afectada por la actitud arrogante y llamativa de Rodríguez. Right here at the Garden, the world's most famous arena, New York City. García prometió castigar a Rodríguez por sus declaraciones, por haberlo empujado y por lastimar a la edecán. Y la pelea comenzó, y ambos salieron a encontrarse justo en el medio del ring. García era el más propositivo, tirando más golpes que su rival. Sin embargo, el primer round estaba pasando sin demasiada emoción. Parecía que ambos estaban tomando los primeros minutos como un round de estudio y nada más. Pero con menos de un minuto restante en el primer asalto, Ryan García logró conectar un buen gancho a la cabeza de Rodríguez, y el peleador dominicano se fue al suelo. Garcia in the black trunks, Rodriguez in the purple and white. Again, he will hold that left hand out there, and it's bothersome to many opponents. Most people don't do that conventionally. Garcia goes nicely to the body. Garcia 13 knockouts in his 16 fights. When I spoke to Jesse Vargas, top 10 welterweights in the world before the fight this year, for one of the announcing teams. Good hook! And Rodriguez goes down. That fast. Wow, that was a perfect shot. Left hook. It's over. Lipton with the count. Did he make it? Lipton's going to make him step forward. Rodriguez, has he done enough? Yes, he has. 30 seconds left in survival mode immediately. A hard jab already. And Rodriguez is rocked. Right hand by Garcia. Trying to survive. Rodriguez is badly hurt, obviously. He has my props too. He got up from there. I thought it was over. Braulio Rodríguez logró levantarse y sobrevivir al primer asalto. Para el segundo round, el dominicano salió con ganas de demostrar que él se sentía en control del combate. Primero comenzó a quejarse de que García le estaba conectando golpes en la nuca,
golpes que no son permitidos, pero el referí no hizo caso, ya que no era verdad. Luego Braulio comenzó a fanfarronear, a hacer gestos con sus brazos y a bailar al estilo de Muhammad Ali. Lo que sí es cierto es que Braulio salió un poco más agresivo para ese segundo round, lo que mantuvo a García un poco más calmado, y debido a esto, el dominicano se las arregló para salir sin problema alguno de ese segundo asalto. En el tercer round, el dominicano comenzó a tirar golpes por debajo del cinturón de García, es decir, golpes ilegales, y por ende el referí le quitó un punto en las tarjetas. Los siguientes rounds vimos más de lo mismo, a un Braulio Rodríguez siendo prepotente, fanfarroneando y tirando golpes de poder que no lastimaban a García, pero que lo mantenían apaciguado. García parecía estar esperando el momento perfecto para lanzarse con todo en contra de Rodríguez, y por fin ese momento llegó. Rodríguez atacó a García al comienzo del quinto asalto, y trató de lastimarlo. García se alejó de él, soltó sus manos y lo derribó con el gancho de izquierda que puso fin a la pelea. Get by that extended left hand, and he does. Right hand and a hook by Garcia. Rodriguez says he's not hurt, but his head is getting whacked. Garcia is walking him down. He's going, yeah, this is what I expected. Rodriguez trying to weather the storm. He is smiling through the onslaught. You get the feeling of he's smiling on his back. Garcia would love to end this nonsense. Well, Rodriguez wants him to get him upset. Yeah. Look, I don't blame him for that. I call it nonsense. I do not blame Rodriguez for doing what he has to do to survive. Hey, he's the only one in there, and it's only him. I love those shots from the body. Good hard hook again. He's because he can fight anybody at any time. Hard right hand. Wow. How did he weather that? Another one. And a hook, and down he goes! This is over. Ron Lipton got to 10. You're supposed to count, and he did. That was sensational. 44 wins, 5 losses, 23 wins by way of knockout. He's the defending WBC Super Lightweight Champion, known as the Mexican Assassin, Roger Black Mamba Mayweather. Campeón mundial en 2 categorías de peso, habiendo mantenido los títulos de la AMB en superpluma y la CMB en superligero. Era conocido por su velocidad, su técnica de movimiento y su habilidad para contrarrestar los golpes. Durante su carrera obtuvo un récord de 59 victorias, 35 de ellas por la vía del knockout. Era conocido por su intenso entrenamiento y su habilidad para adaptarse a diferentes estilos de pelea. También era conocido por su espíritu de lucha feroz, lo que le ayudó a ganar muchos de sus combates más difíciles. Roger Mayweather, también conocido por su apodo, la Mamba Negra, era un rival peligroso para cualquier campeón mundial, cualquier prospecto, cualquier estrella. Sin embargo, hubo ocasiones en las que el peleador estadounidense pecó de presumido y sus acciones le terminaron saliendo muy caro. En 1985, la Mamba Negra sufrió una grandísima derrota a manos de la leyenda mexicana Julio César Chávez. En esa ocasión, Chávez logró noquear a Mayweather en apenas el segundo round del combate. Uno pensaría que después de perder de manera tan contundente, Mayweather mostraría un poco más de humildad, pero tristemente no fue así. Desde esa derrota, Roger Mayweather comenzó a amasar victoria tras victoria, hasta que por fin logró que le dieran la oportunidad de volverse a enfrentar al César del boxeo. Esta vez, la pelea tomaría lugar en la división de peso superligero, peso donde Mayweather se había coronado campeón mundial. Es decir, que a pesar de que Chávez ya había vencido a Mayweather en una ocasión, para este segundo combate el mexicano sería el retador. Chávez tendría que subir de peso para poder pelear, mientras que el estadounidense sería el campeón a vencer en su peso natural. Entre el primer combate y el segundo, Mayweather había conseguido 8 victorias a su nombre. 6 de esas victorias se habían sido en contra de peleadores mexicanos. Poco a poco el público comenzaba a llamar a Mayweather el destructor de mexicanos. Con esa nueva fama, sus recientes victorias, siendo campeón del mundo otra vez, y además peleando en una división de peso donde él tenía más experiencia y más ventaja física, Roger Mayweather se sentía capaz de vengar esa tan humillante derrota de años atrás. Tan confiado se sentía que le dio por payasear durante el combate. La pelea comenzó el 18 de marzo de 1989 en el Hotel Hilton de Las Vegas, Nevada. En el primer round del combate, Mayweather tomó su distancia. De esta forma, trató de evitar que se repitiera la misma historia que en la pelea anterior. La estrategia era caminar, lanzar jabs y posteriormente combinaciones. Esto le funcionó durante los primeros 2 episodios. In their first fight, the boxer usually Mayweather has thrown by far more punches, but it is coming. Than he did in the first fight.
but it is Chavez who has been the aggressor, and he shortens the Issues in this fight, Jim, is whether... Julio César Chávez estaba claramente incómodo, por lo que para el tercer round subió la intensidad. Sin embargo, ninguno de los dos cedió. En el final del cuarto asalto, el estadounidense conectó 2 derechazos y continuó con una ráfaga de golpes. Y al escuchar la campana que finalizaba el asalto, Roger Mayweather sabía que iba arriba en las tarjetas. Y efectivamente tenía razón. La Mamba Negra estaba ganando claramente el combate. and right hand from Chavez. Mayweather clowning just a little bit, trying to leap in with lefts and rights like that. Again warned Mayweather, this time for holding behind the head. And they're yelling at each other. Mayweather just said earlier, Jim, when two champions meet. Pero la velocidad de Mayweather disminuyó a partir del quinto episodio. Roger abrazaba a su rival cada que intentaba atacar, y los espectadores comenzaron a abuchear. Y a partir del sexto asalto, Chávez empezó a dominar, provocando daño al rostro de su adversario. now from the Black Mamba again. In the early part of round 2 of their first bout. Didn't stop. Leads you to believe. More sprightly. Now Chavez lands a left and a right. Very close to hitting on the break, but he got away with it. Spends a lot of energy because he's always moving forward. Mayweather landed a right, but not as stinging as the one. El estadounidense pareció mostrarse cansado en el séptimo asalto, mientras que el mexicano no paraba de lanzar combinaciones. No obstante, esos golpes del mexicano siempre se encontraban con la gran defensa del campeón. Pero a pesar de que el dominio de Mayweather comenzaba a caer y el de Chávez a surgir, en el octavo round del combate vimos a un Roger Mayweather tan confiado que se le dio por hacer el Ali Shuffle, el famoso baile de Muhammad Ali, un baile para demostrar que no estaba cansado, que se sentía bien, que se sentía ganador, un baile para fanfarronear e intentar molestar a su rival. It's under the eye, Jim. I don't think it's in where the seems to say, damn, you take a punch. Mayweather sentía que ya había hecho lo suficiente en los primeros rounds del combate y por eso se sentía tan confiado. Y aunque es verdad que él fue quien dominó la pelea al inicio, Julio César Chávez estaba haciendo un gran trabajo dándole vuelta a las cosas. Y fue así que llegamos al round número 10, con los aficionados aplaudiendo por el espectáculo. Roger Mayweather procuraba alejarse de Chávez, estrategia la cual le había funcionado a lo largo del combate. Pero después de 10 rounds, Mayweather ya estaba muy cansado de recibir tanto castigo. Roger estaba muy inflamado del rostro, tenía los ojos casi cerrados por completo. El campeón llegó a su esquina y le dijo a su equipo que no podía más. Roger Mayweather se rindió sentado en su esquina, no quiso salir a pelear en el 11º round. Y de esa manera, Julio César Chávez hizo historia y se coronó campeón del mundo en una tercera división. So his bid gets this far, he's headed for a decision. The judge is trying to get a breather in this round for one last heroic and cutting off the ring. He really doesn't let you fight that way. It's very rare the kind of willpower you see. Chavez fighting back.